Esta voz solamente despierta en los que hacen un trabajo interno por una mejoría humanística, por una limpieza de la mente, del corazón, del cuerpo, de todo lo que te dañe, de todo lo que no cultive tu inteligencia, de todo lo que te atrase, de todo vicio, de toda corrupción, de toda necedad. Quien se esfuerza por destronar sus defectos y destronar su vanidad, ya en él hay tierra fértil para que esta voz comience a aparecer. No es que aparezca o llegue, es que está ahí, está en el corazón, se siente como un susurro recóndito dentro del corazón. Por eso no es mental. Esta voz, por lo tanto, no acciona en los perversos, en los corruptos, en los que están atiborrados de vicios, en los que son proclives a la maldad y a toda clase de falacia y de actos en contra de otros o de sí mismos. No trabaja ahí. Por eso esa voz no la tienen los políticos, no la tienen los grandes gerentes de las empresas que son brazo del nuevo orden mundial. No. Y es por eso que ustedes, los que nos escuchan y tú mismo, cuando los oyen hablar a ellos, los poderosos y ricos de la tierra, pues no inspiran nada, no se siente nada adentro, no resuena nada en el alma, porque ellos lo que hacen es repetir el bla, bla, bla con el que siempre engañan a la gente. Sin embargo, en los que trabajan por ser humildes, por ser sencillos, mejoran cada día, porque saben que esa voz existe y solo en ellos despierta. Se manifiesta como una sabiduría, se manifiesta como una voz consejera. Muchos han hablado de la voz de la conciencia y dibujan a manera de caricatura a dos angelitos susurrando al oído, pero no dos angelitos, sino un angelito y un diablito. Y esa idea se popularizó en el mundo. No funciona tampoco así. En la mente solo funciona el diablito, pero el angelito, si lo tomamos como símbolo de la voz interior, solo funciona aquí en el corazón. Entonces no es una voz que hable con, con cuerda vocal. Yo diría que es más bien un pulso, un pulsar, un impulso que te conduce a decidir algo, a tomar un sendero, a accionar o a generarte un pensamiento o una idea, pero no es como una voz que te habla, sino que es una certeza que se siente. Esa voz, digámoslo así para explicarla en términos más sencillos, se puede traducir a esa manera, es así como funciona. Quien se entrene en ella, quien realmente haga esa labor, esa voz se potencia dentro de él, se potencia y se potencia, y no se trata de un ente extraño a sí mismo, no, es la mía, es que yo tengo alma, lo que yo no sabía es que mi alma habla, en tanto yo haga ese trabajo, yo voy a escuchar la voz de ella por dentro. Y así muchas personas, incluso en ese caos del que les estoy hablando, que las profecías advierten, se levantarán de repente cuando nunca habían sido tomadas en cuenta sobre muchas personas y serán capaces de conducirlos, de darles esperanza, de tomar decisiones acertadas en las peores coyunturas del mundo con un liderazgo fluido de su interior. Y será de gran significación para todas las personas que en ese momento no sepan qué hacer porque no entienden lo que ocurre. Esas Wow. son las personas de la voz interior y hay quienes ya la tienen y están trabajando por cultivarla en los demás. Ok, o sea, como haciendo síntesis, Gabriel, tiene que ver algo con silencio y tiene que ver algo con pues, deshacer la soberbia, deshacer el ego, procurar la humildad, eh, tiene que ver con el perdón. Entonces, personas que cultiven estas virtudes, la voz se va haciendo más fuerte. ¿Estamos en esa sintonía, Gabriel? Y podemos agregarle algo más. Tiene que ver con conocimiento. Esta voz no surge en medio de la ignorancia, de no saber quién se es, de no saber quién es el Padre eterno, lo que aquí llaman Dios,
de confundirlo con los dioses de la tierra, que son sanguinarios, come hombres, de ejércitos y de dinero. Quien esté confundido con respecto a su procedencia, a su divinidad, a las fuerzas y la inteligencia que creó la naturaleza, no es capaz, por mucho que haga meditación, por mucho que coma saludable, por mucho que se esfuerce por no enojarse. Son cosas buenas que se tienen que hacer, pero no son suficientes hasta que no se conozca la profundidad del verbo, que ese es el principio del que habló Jesús, del cual proviene todo, cómo funciona por dentro para que pueda saber cómo lo va a accionar. Eso es lo que yo puedo agregar. Si no fuese así, Jesús no hubiera venido a traer el conocimiento que trajo. Si lo analizas, Gerardo, todos los profetas lo que hicieron abiertamente fue difundir una información. No hicieron otra cosa. Indiscutiblemente que lo acompañaron de una vida ejemplar. Incluso los profetas mencionados y conocidos, antes de tener una experiencia de contacto o de despertar, si lo queremos ver así, eran hombres normales, ignorantes, que andaban en las cosas del mundo, viviendo la vida, entre comillas, común y corriente. Pero una experiencia cambió su vida y a partir de ese momento tuvieron ellos que corregirse a sí mismos para poder difundir el mensaje que se les dio. Y así surgieron los apóstoles, que antes de conocer a Jesús eran hombres comunes y corrientes llenos de defectos, pero en la medida que caminaron con él, enderezaron su senda y se convirtieron en los que hicieron los milagros después de que él se fue, en los que hablaban con un poder impresionante del verbo después de que él se fue. ¿Qué tal si eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros? Ellos descubrieron su voz interior gracias al conocimiento que recibieron. Las personas al día de hoy despertarán su voz interior gracias al conocimiento que puedan recibir o que puedan comprender del que dejó Jesús y los profetas. Okay. El famoso mensaje del Padre Bueno, cuando Jesús vino a hacer la distinción entre el Dios sanguinario, el Dios de la guerra, que era el Antiguo Testamento, al Padre Bueno que él llamaba Abba. ¿A ese conocimiento te refieres, Gabriel? Sí, indudablemente. Si Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley de los profetas antes de mí. Las personas que escuchan esas palabras entonces consideran que él vino a hacer valer la ley de Moisés, uno antes de él. Pero no, eso no es. Hay que ver entre líneas lo que eso significa y hay que ver las obras de él para comprenderlo. Porque posteriormente a esas palabras dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, inmediatamente invalidó lo anterior. A quien te hiera la mejilla derecha, ofreced la izquierda. Algo que tampoco se ha entendido qué significa. Lo toman literal y no como una enseñanza de amor y comprensión o de bondad o de justicia. Quiere decir que si Moisés dijo eso de ojo por ojo y diente por diente, que es la ley del Dios del Antiguo Testamento, entonces él sí abrogó la ley de Moisés, pero no la de los profetas que anunciaron su advenimiento, el de él. Por ejemplo, Isaías, lo repito, casi 1000 años antes, anunció la venida de Jesús. Y Jesús hizo muchas cosas diciendo, y esto lo hago para que se cumpla la escritura, refiriéndose a Isaías. Quiere decir que hay profetas de la luz y hay pseudo profetas o entre comillas profetas de las tinieblas, porque las tinieblas realmente no tienen profetas, tienen sujetos que utilizan la imagen de profeta para darle validez a lo que enseñan. Y este entonces fue el caso de Moisés, con el respeto de todas las personas que consideran que él es el profeta de Dios. Bueno,
Es el profeta del Dios del Antiguo Testamento, el profeta del Dios de los judíos, el profeta del Dios de Israel, el profeta del Dios de la montaña del Sinaí. Ese sí es el profeta de ese Dios. Pero ese Dios no es el Padre de Jesús, no es de quien él dijo o habló cuando dijo el Padre y yo uno somos. No, él se refirió al autor de la vida, al autor del universo, al autor de la creación, y no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, las guerras, el caos, la muerte, que el del Antiguo Testamento indudablemente generó en este planeta. Entonces, podríamos decir que ahí está la respuesta a tu pregunta. Okay. Fíjate que no soy muy asiduo de leer la Biblia, pero sí puedo distinguir que se hablaba de un Dios que castigaba, se hablaba de un Dios que generaba la guerra, se hablaba de un Dios que le pedía a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac en nombre de ese Dios, un Dios que pedía sangre. Y, y sí puedo distinguir que hay algunos profetas que sí hablaban de un Dios del amor en el Antiguo Testamento, no muchos. El Antiguo Testamento es como una mezcla de estos dos dioses, y cuando llega Jesús, él sí puso en claro la distinción, ¿no? Del Dios, del Padre bueno, que es el Padre de todos y que todos somos sus hijos. Eh, y sobre este tema de la Biblia, Gabriel, veo que también en tu mensaje, tu mensaje hablas mucho de la Biblia. ¿Cómo poder discernir qué fragmentos de la Biblia son alterados, son por esta organización que todo lo tuerce, y cuáles pasajes pues, son la esencia del mensaje original que no ha sido adulterado? Eso solamente se consigue con el entrenamiento en la ley. Voy a clarificarlo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol no da fruto diferente al de su propia especie. Eso es una ley. Significa que eso se cumple inexorablemente y es además un filtro para el discernimiento. Entonces, utilicémoslo para la investigación. Yo tuve que estudiar la Biblia porque la considero como un documento histórico, un documento donde hay registros de hechos de vital importancia y de las profecías que a todos nos conciernen. No tiene nada que ver con asuntos religiosos y por eso pude darme cuenta de las grandes discrepancias que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Son dos testamentos que están en conflicto total, porque el Antiguo habla del Dios que mencionaste y no hay ninguna promesa para la humanidad. El Nuevo habla de un Dios de amor, de misericordia, de comprensión y deja una promesa que Cristo, el Jesús que conocimos, regresará. Y ahí encajan todas las profecías que ya tocamos hace un rato en respuestas anteriores. Además de eso, la naturaleza de los acontecimientos que generan ambos dioses son totalmente conflictivas porque son contrarias. ¿Cómo poder discernir entonces qué es y qué no es? Yo diría que siendo complejo por las manipulaciones que tiene la Biblia, es sencillo. Si yo sé que el Padre Eterno, que no tiene nombre, es el creador de todo el universo bajo las leyes de amor, comprensión, armonía y todas las que uno ve en la naturaleza, yo sé que es contrario a la muerte porque Él es la vida. Inmediatamente yo leo que Dios mandó a matar a tantas personas para que Israel heredara la tierra prometida. Inmediatamente yo sé que ese no es el Padre Eterno. Aunque colocaran ahí en la Biblia, en ese versículo, el Padre Eterno mandó a matar a tantos pueblos, yo inmediatamente me doy cuenta que se trata de una manipulación en la transliteración que hicieron, bueno, los judíos encargados de hacerlo desde el Concilio de Nicea en adelante. Eso es lo que ha sucedido con la Biblia.
El Pentateuco corresponde a la Torá, no tiene nada que ver con los cristianos, porque judíos y cristianos la gente los relaciona como si fueran hermanos y se les olvida que los judíos fueron los que mandaron a matar a Jesús en la cruz de el Imperio Romano. Entonces, si judíos y cristianos tuviesen algún tipo de maridaje, Jesús hubiese sido aceptado por los judíos como el Mesías, como el Salvador, pero ellos no tienen a un Mesías carpintero, ellos tienen a un Mesías militar, poderoso, líder, político, que es el que están esperando todavía y el que es por el que están trabajando para que se presente muy pronto sobre el mundo, dominando a todos los gentiles. Ese es el Mesías de ellos. ¿Qué hace el Pentateuco entonces en la Biblia cristiana? Es una estrategia para que los que somos seguidores de Cristo aceptemos a Jehová como el Padre de él. Bajo esa condición, entonces podemos comenzar a diferenciar lo uno de lo otro. Y algunos dicen, bueno, pero Jesús era judío. Sí y no. Es algo difícil de entender. Pero cuando hablamos de judío no hablamos de religión. Hablamos de linaje. Hablamos de una raza. Y todos los testamentos apócrifos y también los evangelios que conocemos refieren abiertamente que María era una mujer virgen y que por lo tanto José nunca tocó a María. Así que el linaje judío no estaba en ella. Y el apócrifo de María, que deberían todos los que nos están escuchando, si así lo quieren, investigar, leer para que haya documentación previa, clarifica abiertamente que María no era una mujer de este planeta, que María fue traída específicamente para ser la madre de Jesús. Eso está ahí en los textos apócrifos, 64 libros apócrifos desconocidos por la gente y que por lo tanto tampoco tenía línea genética del pueblo judío. Todo sucedió en el escenario judío, pero Jesús no tenía su sangre. Al mismo tiempo, el apócrifo del pseudo Mateo o el apócrifo de Santiago refieren cómo fue el nacimiento de Jesús y menciono varios textos para que se pueda considerar el hecho de que hay varias versiones de un mismo acontecimiento. Exactamente igual como sucede en un juicio de los de hoy en día. Llaman a los testigos y verifican que las versiones de todos sea la misma para considerar que un hecho es real o falso. Bueno, los apócrifos devienen precisamente de todos los testigos oculares de los mismos acontecimientos y todos refieren lo mismo con respecto al nacimiento de él, que no fue un nacimiento normal, que una gran luz llenó la gruta en la que él estaba, en la que estaba María, y que esa luz se condensó hasta conformar un niño. Todo esto lo digo ¿por qué? Porque hay muchas mentiras en la Biblia, muchas, pero al mismo tiempo hay muchas verdades. ¿Cuál fue la finalidad de la manipulación? Tomar un montón de mentiras y mezclarlas con las verdades para que sea difícil descifrar, pero no pudieron borrar por completo el símbolo y el cifrado quedó intacto también. Entonces, si a mí me colocan Jehová es el Dios Padre creador de todo el universo, yo sé que la palabra Jehová no iba ahí, porque yo sé quién es el Padre Dios creador de todo el universo. No se necesitan dos dedos de frente para comprender que no puede ser posible que el Dios creador de todo el universo creó todo lo que existe y es maravilloso, y luego el Génesis diga que no, se equivocó haciendo al hombre. Porque ahí lo dice, que se sintió mal y se arrepintió y luego mandó un diluvio para borrarlo de la tierra. ¿Qué es entonces? ¿Un Dios aprendiz? ¿Un Dios que juega los dados? ¿O un Dios impostor? Bueno, en un más o menos lo que he procurado es explicar
¿cómo se puede discernir? Por sus frutos los conoceréis, y ahí no hay engaño que valga. Muchas gracias, Gabriel. Muy clarificador tu mensaje. En esta época actual, en la humanidad en la que nos encontramos hoy en el 2022, hay infinidad de corrientes espirituales, infinidad de caminos, infinidad de prácticas. Mi generación, por ejemplo, ya no está comprando lo que las religiones venden, ¿no? Y está buscando fuera de las religiones. Y buscar fuera de las religiones es un mercado inmenso, ¿no? Vas a una librería y vas al tema de New Age, y desde New Age encuentras libros de brujería, masonería, magia blanca, espiritualidad, maestros ascendidos. ¿Qué opinión tienes al respecto del mercado de la espiritualidad en este momento para las personas que están buscando que están haciendo su búsqueda espiritual fuera de las religiones y que llegan a un mundo, pues es como un océano de muchos colores, muchos sabores, muchos matices, mucha información, una correcta, otra falsa, otra mezclada igual, verdad con falsedad? ¿Y qué propósito tiene toda esta confusión también? Son trampas. Bueno, hay un conocimiento espléndido de estos hombres que vinieron a traer profecías que se llama la lógica de la lógica.